¿Cómo les va? Bienvenidos, lunes 28 de marzo de 2022. Don Pepe Out, don Darío Paya, como cada mañana acompañándonos en este podcast electoral, en este periodo, ¿no? Que sabemos que solo va a terminar cuando tengamos plebiscito de salida, por eso que el podcast electoral se mantiene vigente con nosotros. Señores, déjenme partir. La elección y lo electoral se afirma mucho en las encuestas. Tenemos la encuesta semanal CADEM, dice que la aprobación del presidente Boric se mantiene en un 50%, pero que sube la desaprobación en 10 puntos y llega a 30, con una quincena en el poder, 15 días en el poder, tiene ya una desaprobación de 30%, que para el Roberto Dickinson, que es el vocero de esta encuesta, le parece que es un volumen relativamente alto en una entrevista que dio en la segunda hoy día mismo. Pero yo quiero detenerme acá en un 64% que está en desacuerdo con el proyecto de amnistía que favorecería a los detenidos de la llamada revuelta de octubre. 64 es un número alto, en desacuerdo para esa amnistía, estimo yo. Pepe Out, ¿cómo ves esta quincena del gobierno y sobre todo con esta, parece ser una especie de reproche de la opinión pública respecto de este tema del orden público? Si esto le agregamos lo que pasó el viernes en la Plaza Italia, con este carabinero agredido que luego dispara. ¿Cómo lo ves, Pepe? Primero quiero hacerte una corrección porque es muy probable que este ciclo electoral no termine con el plebiscito de salida, sino que se prolongue muchísimo más allá, ¿Por qué dices tú, sea Pepe? que gane el apruebo o sea que gane el rechazo. Yo creo que habrá una prolongación de las discusiones constituyentes, sea porque el Congreso va a tener que adaptar y puede demorarse, incluso puede demorarse tanto que alcanza a corregir algunas de las cuestiones aprobadas en la nueva Constitución, o sea porque hay rechazo y se inicia un proceso constituyente distinto, sea con una nueva elección, como proponen algunos, o sea con una comisión bicameral que vuelve a proponerle al país otro texto distinto para que este sí sea aprobado por amplísima mayoría. Pero yendo a Oye, tu... súper buen punto, Pepe. Vamos a volver sobre eso cuando hablemos de la encuesta, porque dejaste sembrar un tema no menor. Así que me parece muy bien. Vamos. Bueno, yendo a tu pregunta, la encuesta, CADEM dice dos cosas en realidad. Una, que la correlación apruebo-rechazo está estacionada ya en números estables. Si uno mira todo marzo, en del orden de 56-44, si excluimos los que no saben todavía qué van a votar, y por lo tanto nos permite decir que la suerte no está echada ni en favor de uno u otro, porque recién, aunque haya muchos artículos, recién está la cuarta parte de lo que contiene una constitución resuelta. Y mira, yo siempre he pensado que las oportunidades de los gobiernos están justamente en aquellos ámbitos donde las expectativas son más bajas. La oportunidad del gobierno de Piñera, tanto uno como dos, no era satisfacer las expectativas en materia de orden y seguridad. De hecho, frustró más bien las expectativas porque eran altísimas las expectativas. ¿Te acuerdas? Se acabó la fiesta de los delincuentes, etcétera. Sino más bien en lo social. Es decir, si allí donde nadie espera que tú tengas éxito, tienes algún grado de éxito, supera las expectativas, porque todo resultado es juzgado de acuerdo a las expectativas. Claro. No quiero hacer ejemplos futbolísticos porque hoy día están provocando demasiado escozor, pero si nosotros empatábamos con Brasil, salíamos a tocar bocina. En cambio, si empatábamos con Venezuela, aquí echábamos al entrenador. Es decir, Claro. ahí está muy claro que el resultado siempre es evaluado en función de las expectativas que tú depositas en determinado resultado. Y por lo tanto, el tema de la paz social, del orden público y agrego del control migratorio y del combate al narcotráfico, es decir, ese paquete respecto del cual la ciudadanía no considera a Gabriel Boric
como parte de sus fortalezas, sino más bien de sus debilidades, si logra hacer diferencia, y la vara quedó bastante baja porque claramente el gobierno de Piñera fracasó en todos estos ámbitos, ¿ah? Puede irse para arriba. Pero su problema es que tiene una coalición que, por decirlo, le hace asco a encarar el tema de la necesidad de orden y, y ha cultivado una tolerancia a la violencia política como expresión, ha cultivado una intolerancia absoluta para algunos al uso de la fuerza, aun cuando ésta sea proporcional. Como decía Winter esta mañana, autocríticamente, ellos le han dado más importancia a lo que se dice en Twitter que lo que piensa el conjunto de la sociedad, y tú ves a ministras anticipando posición respecto de un evento extremadamente dudoso al inicio y ya confirmado por supuesto, como se puede confirmar en estos casos, que se trata de un uso apropiado en defensa propia de la fuerza por parte del carabinero que dispara al suelo y la bala de rebote le llega no a un estudiante, como se dijo inicialmente. Y esto muestra que tú tienes una dificultad mayor para afrontarlo. Y ya se observa, por un lado, el discurso de Monsalve y de Eduardo Vergara, ¿ah?, en materia de seguridad, y por otro lado, el reflejo de la ministra de Bienes Nacionales o la ministra de la Mujer, en fin, que siguen actuando como actuaban cuando el responsable del orden era otro. El problema es que ya no hay otro al que exigirle represión con respeto a derechos humanos, sino que eres tú el responsable de reprimir aquello que debe ser reprimido y hacerlo con respeto al derecho a manifestarse. Yo creo que, como en todas las cosas, pero en esta particularmente, el gobierno tiene al mismo tiempo un problema severo y una oportunidad tremenda, porque si resuelve bien esto, ¿ah?, y esto es muy importante porque yo te diría que mi tesis es que parte no menor de aquellos que se sumaron en segunda vuelta a Boric, lo hicieron pensando que Boric era mejor garantía de paz social que Kast, ¿ah?, que era una figura particularmente polarizante. Y por lo decían, tanto, si es que gana Kast, la Plaza Italia los viernes claro, se no va a incendia, ser si gana solo Boric se no va a calma. ser solo los viernes, ¿ah?, sino, Claro. bueno, pero si no resuelve el problema de los viernes rituales, rituales de violencia, ¿ah?, por lo demás ya sin banderas prácticamente, porque no se observa aquello por lo cual están reivindicando o luchando. Si no lo resuelve pronto y no hace diferencia, es muy posible que su base de apoyo vaya regresando a su base original. Y la base original, digámoslo, fue 25,8% de los votos en la primera vuelta. El resto es prestado por el rival, porque nadie quería votar o muchos no querían votar por él, y prestado por los segundos aliados, los aliados que tenían otra candidatura y que luego votaron por él, porque era el que pasó frente a José Antonio Kast. Entonces, para mí, esto es muy crucial, porque además tiene a Jadwe que viene leyendo la realidad estática desde su lectura de la derrota en la primaria, que según él fue por la masiva movilización de la derecha, cuestión que no tiene ningún fundamento, porque hubo masiva movilización de la derecha, pero más de 1 millón de personas fue a votar en la primaria de la derecha. En consecuencia, si algunos fueron, se trató de un número marginal al lado de la magnitud de la derrota de Jadwe. Pero Jadwe, yo pensé que obviamente iba a actuar como está actuando, pero luego de 6 meses. No a los 15 días. Y no, ¿qué 15 días? El primer viernes. El primer viernes ya estaba
Ya estaba ahí, Y antes agitando. incluso de que asumiera, ya estaba desautorizando la decisión de nombrar a Marcel en Hacienda, en fin. O sea, él tiene una oposición interna desatada, completamente desbocada, sin ningún grado de solidaridad con el objetivo común. ¿Sí? Míralo en su posición frente al quinto retiro. Jadwe no fue particularmente entusiasta de los retiros, y ahora es más entusiasta de lo que fue cuando los retiros eran comillas contra Piñera. Ahora que son Claro, se contra está Boris, convirtiendo ¿ah? en la Pamela Está Giles, digamos. de abanderado. Entonces, claro, yo estaba, yo sabía que iba a haber esta oposición, pero no pensé que tan temprana, tan desembosada, y esto tiene mucho que ver, fíjate, con la pérdida de las características disciplinarias estalinistas del Partido Del Comunista. Partido Es Comunista. decir, el De partido acuerdo, ya no controla sus liderazgos como lo hacían. como era antes. Darío Paya, el mismo tema. ¿Cómo ves esta cuestión del orden? Carlos Peña pedía orden nuevamente en su columna del día domingo. Hay que decir, hay que llegar a una especie de concordia. ¿Lo ves posible? Largo silencio. Estoy pensando por dónde me dejo caer. Yo creo que al final 8 segundos de silencio. lo que el país necesita es lo mismo que necesita el gobierno, que es orden. Mira, el presidente Boric, de alguna manera, uno puede resumir su muy exitosa campaña de segunda vuelta. Yo no sé de quién era la canción, esa que decía, yo no soy esa que tú te imaginas. ¿Eh? ¿De quién era esa? Pepe, que tiene más de Te la, 25 años, nos podrá te recordar. la busco. Sí, te la Eh, busco. porque en el fondo fue muy exitoso en comunicarle a un sector del país que lo miraba con muchas dudas, en diferenciarse de posiciones. Maritrini, perdón, paréntesis, Maritrini, Maritrini, por eso es como el supuesto, yo siglo no soy esa. XVII, ¿o no? Está muy bien, está muy bien. Está Ya. pensando en Paulina, en la canción de Paulina Rubio. Está pensando tú. Yo ¿Ah? no soy, no, es que esa yo no soy esa mujer, Sí. pero el yo no soy esa es No, Maritrini. claro, no, yo no soy esa mujer, me acuerdo de la Paulina. Pero bueno, Sí, sí, él sí. fue muy exitoso en decir, no, yo no soy de esos que tienen posiciones termocéfalas, eh, no, soy moderado, eh, y como lo apuntó Pepe, soy más garantía de orden, de capacidad de recuperar el orden en Chile. Y además dijo, no solo la frase no nos temblará la mano, pero todo lo equivalente a la frase no me temblará la mano frente a la delincuencia, y salvo la imagen de la puerta giratoria de Lavín, casi toda el imaginario y el fraseo antidelincuencia fue parte, lo hizo suyo. Eh, entonces, y eso lo hizo con éxito. De manera que cuando se apunta, bueno, es que perdió 10 puntos de aprobación en una semana. ¿Por qué? Bueno, es que a lo mejor para mucha gente los hechos de las primeras 2 semanas ya significaron un proverbial alfilercito en el globo, pum, en esta imagen, y una esperanza frustrada, una imagen que se desvaneció. Eh, porque ya es un cliché no solo de moda, sino que lamentablemente ya ha gastado, pero imagínate todas las veces que vamos a tener que escuchar lo mismo, que otra cosa es con guitarra. ¿Ah? Eh, y hay una cuestión formal, subrayo una cuestión que dijo Pepe, hay gente que se sigue comportando sin haberse enterado que hoy día ocupa posiciones de gobierno, digamos, que no, nosotros aquí comentamos, digamos, ¿ah? Claro. Ellos no tienen ese privilegio. ¿Eh? Entonces yo creo que aquí hay mucho más en juego para ellos, para el gobierno, digo, que caer en ser víctimas de un simple cliché. Es defraudar expectativas formadas respecto de este gobierno por un porcentaje gigantesco de la población. Cuando no son muchos los temas en que un 60 y tantos por ciento está de acuerdo, con tanta claridad como en este. De manera que es muy complicado, además, que se
consolide, y esto lo conversamos aquí de alguna manera hace un par de semanas, las opiniones que se demoran muy poco en cuajar son aquellas que calzan con un prejuicio. ¿Mm? Entonces aquí había, para efecto de análisis, digamos así, supongamos que había un prejuicio injusto, infundado y equivocado respecto de un Boric, el de primera vuelta. Bueno, él con éxito convenció al país de que es un prejuicio equivocado, pero sucede que empiezan a pasar cosas que confirman ese prejuicio. Bueno, eso requiere de muy poca evidencia, especialmente cuando se trata de hechos, ya que hay una mezcla de cosas imputables al gobierno con otras que no lo son, pero o no directamente, o más o en distintos grados. Pero cuando se te alinean un montón de hechos en los que la posición que adopta el gobierno queda en la vereda del frente del sentido común. ¿Mm? Libertad dominical para 2 personas acusadas de condenadas por quemar vivo a un matrimonio anciano. Libertad dominical. ¿Mm? Los primos No, Tralcal, claro. no perseverar en querella respecto de alguien que, entiendo, son los hechos, tiró una bomba molotov al interior de un vehículo policial. Son cuestiones que te quedan del otro lado del sentido común. Entonces, gente que votó por ti, gente que era opositora a Piñera, gente que desde la perspectiva de este gobierno chequea un montón de boxes, de cuadros, dice no. Pero además, yo quiero apuntar que yo tengo la impresión de que aquí hay otra cosa de por medio. Y por eso dije lo que dije en mi primera frase. Yo creo que el país necesita lo mismo que necesita el gobierno, que es orden. El presidente Boric tenía un problema, que de nuevo lo resolvió de manera brillante en su campaña, que era su juventud, su inexperiencia, y además un juicio al equipo, al grupo, definido de manera más o menos precisa que lo acompañaba. Hay cosas que te imprimen carácter. Por ejemplo, el muy desafortunado debut de la ministra Sichel, el primer día. Eso no, al país no le dijo nada nuevo respecto a la situación de la Araucanía. Desde la perspectiva de la imagen del gobierno, sí dijo, chuta, aquí hay improvisación en un tema que es de los más serios, de los más difíciles. No fue algo inesperado, no era algo nuevo, por así decirlo, había pasado a medios de comunicación, en fin, la historia la conocemos todos. El tener voces discordantes en estos temas respecto, desde figuras distintas, desde autoridades distintas de gobierno. Llega un minuto en que la necesidad de la gente de orden, y que es muy profunda, la manifestación física del orden en la vía pública es eso, una manifestación física muy grave, muy importante. Y cuando se trata de que no te rompan tus comercios y que sí, bueno, tiene otra dimensión adicional. Pero los seres humanos tenemos una necesidad básica, muy profunda de poder imaginarnos por dónde vamos a transitar en nuestra vida en la próxima hora, en la próxima semana y el próximo año en nuestra vida. Eso es lo que está en juego, no solo para la gente que invierte, la gente que está preocupada de su trabajo, de su pega, no, en un nivel mucho más básico y cotidiano. Bueno, por eso que la gente es tan sensible a la señal de desorden, de que la cosa está descontrolada. Y lo que sería muy dramático para el país y para el gobierno es que, a propósito de este tipo de incidentes, se te cuajen las dos sensaciones. Una de que las esperanzas que algunos hicieron de lo que este gobierno podía hacer mejor que otras alternativas en materia de orden público eran esperanzas equivocadas, y que tampoco al interior del gobierno hay orden. Y en eso, como te decía, y con esto termino, creo que el presidente Boric se le observa con especial ojo clínico, no sé cómo decirlo, intuitivamente la gente, por su juventud, por su
poca experiencia, etcétera, etcétera. De manera que, como te digo, a lo mejor hay en juego más que los simples hechos de la decisión concreta que se tomó en un caso u otra, la posibilidad de que positivamente, aprovechando las oportunidades de las que hablaba Pepe, o negativamente por no saber responder a los desafíos, estos hechos, estos episodios que podrían ser anecdóticos de otra manera, le impriman un carácter y un sello que le quede estampado al gobierno hacia adelante. Como un timbre. Eduardo, Sí, Eduardo, por déjame favor. complementar, porque, bueno, Por favor. primero aclarar que no es que haya perdido 10 puntos de apoyo, sino más bien que ganó 10 puntos de rechazo. De Es decir, desaprobación, claro. claro, aquellos que estaban ahí a la expectativa, veamos cómo viene este gallo, probablemente no voté por él, pero en una de esas, y esos La luna de miel. inmediatamente crecieron. Yo creo que nunca había ocurrido en tan breve tiempo. A todos les ocurrió eso, naturalmente, sus no votantes rápidamente se suman, pero nunca en un lapso tan breve. Segundo, Al revés, Pepe, disculpa, porque creo que lo claro, apuntamos. En el crecían un poco, primer mes todos subieron y no poco. todos subían, claro. Todos partían cerca del Claro. 50 y al mes estaban en el 60 y tanto, ¿no? Segundo, observar la radiografía interna del rechazo a la idea de amnistiar a quienes cometieron delitos en el marco del estallido social. Y claro, el total es de 60 y algo, pero 37% de los que se definen de izquierda, 64% de los que se definen independientes, 73% de los que se definen de centro, y por supuesto 89% de los que se definen de derecha, pero eso no es la novedad. La novedad Claro. es que en su propio sector, en el más duro, el que se define de izquierda, que es del orden del 20%, tiene solo un 55 favorable y un 37 desfavorable. Y sin embargo, emprenden la iniciativa considerando que el Congreso hay mucha duda, y esa duda siempre es empujada en uno u otro lado, dependiendo de si es popular o no es popular la iniciativa. Y por lo tanto va a tener que emplearse a fondo para morigerar los efectos, destacar la exclusión de delitos, y al fin de cuentas eso significa licuar para sus núcleo duro el efecto de la amnistía. Y lo tercero que te quería decir es que yo creo que como ningún otro gobierno precedente, el riesgo mayor que tiene el gobierno de Gabriel Boric es que muy pronto aparezcan fisuras relevantes. Y tiene por delante tema del orden público, y ya vimos ya que hay dos enfoques, el tema de la amnistía, donde se va a reflejar eso en sus dos coaliciones, pero el tema del retiro. Yo estaba viendo recién una entrevista de Alejandra Matus, un diálogo entre Alejandra Matus y Camila Vallejo, y veía la dificultad dramática de Camila Vallejo para defenderse frente a las imputaciones que le hacía Alejandra Matus defendiendo la idea del quinto retiro. Y tú te puedes imaginar lo que significa que a 3 meses o 2 meses y medio de iniciado un gobierno se te divida la coalición en una cuestión tan relevante como esa. Claro. Mira el impacto que tuvo la división de la coalición de gobierno con Piñera, pero eso fue, no sé, 2 años y medio después de iniciado el gobierno. Imagínate que esto ocurra 2 o 3 meses, y parece que va a ocurrir 2 o 3 meses, a 2 o 3 meses de iniciado el gobierno, porque los impulsores no son los opositores. Por supuesto. De manera que ese reclamo de orden que... Claro, perdón, Pepe. aunque Pamela Giles podría considerarse como opositora, pero te aseguro que lo van a empujar demócratas cristianos y PPD, desbordando por la izquierda. Eso va a impedir que el PC se va a tener que sumar, y el Frente Amplio va a estar en la disyuntiva, y además el Frente Amplio son solo 37 diputados y 5 senadores. Bueno, por eso que lo que dice Darío, ¿no? O sea, el orden en la calle
y el orden en el gobierno y en el Parlamento. Bueno, además que mañana martes, agrégalo en un sí, escenario en que todos los días estamos viendo los ejemplos de improvisación en las cosas más gruesas, incluso en la convención. ¿Ah? en la Pues convención, claro. estamos a horas de que se venza un plazo y no tenemos idea qué conejo van a sacar de qué sombrero. ¿Ah? Capaz que aparezcan príncipes, reyes, monarquías constitucionales. Estoy ironizando, pero se está improvisando en las cosas más gruesas de la gruesa. Entonces, es un escenario Bueno, entero de incertidumbre del cual al final la gente le va a echar la culpa, la responsabilidad al más visible de todos, que es el que encabeza la moneda. bueno, estamos grabando este podcast a las 17:30 horas de este día lunes 28. Lo que dice Darío es que hoy día, antes de las 12 de la noche, vence el plazo para que la Comisión de Sistema Político llegue a un acuerdo respecto del sistema político que se supone se va a proponer la nueva Constitución, que es el motor del funcionamiento de la vida en común. Y mañana es el famoso Día del Joven Combatiente, martes 29 de marzo, donde se va a poner a prueba ese otro orden, ¿no? El orden en la calle, y para ver, digamos, cómo la calle le va a hacer la vida imposible o no a este gobierno. Beto, Mucho de qué hablar, oye, muchas cosas, disculpa, sí. y en ese, ponerle un choclo encima a un canapé, digamos, ¿eh? A ver, Para la gente que está preocupada del tema. Eh, el tema previsional. O sea, a diferencia de lo que fue al principio, hoy día uno de los drivers, de los motores que empujan con fuerza la idea de retiros, es la preocupación de la gente por el manotazo, que ven como claro. inminente. Como lo hemos conversado acá, la reforma constitucional solo se requiere para el manotazo. Para casi todo lo demás en materia previsional basta con mayoría en el Congreso. En ese contexto, la prohibición a la propaganda esta de FP Habitat, que te viene a alimentar esa percepción, mientras en el Congreso se niegan, o se acordó en materia de expropiación, eliminar todas las garantías que en algún minuto se concibieron En la convención, en la sí. Convención Constitucional, Sí. todas las garantías a la propiedad en materia de expropiación, que en fin, en su minuto nacieron para evitar que se volvieran a producir en Chile cuestiones que resultaron bastante dramáticas en sus consecuencias políticas también. Entonces, esto es como Lollapalooza, digamos, ¿eh? Con varios escenarios en paralelo, y en que en varios se está tocando música parecida. ¿Eh? Y heavy metal, toda heavy metal. Absolutamente. Con Ahora eso. yo los invito a que pongan un ojo también esta noche en lo que está ocurriendo en el Perú, porque se está votando en solo 8 meses la segunda solicitud de vacancia, o sea, de destitución De del presidente institución. de la República. En el periodo pasado hubo cuatro presidentes. ¿Ah? Yo alertaría respecto del diseño institucional que estamos discutiendo, porque hay diseños que alientan esa incertidumbre y esa variación y esa fragilidad institucional, y diseños que la contienen o la reducen. ¿Ah? Pero imagínate, en 8 meses, 2 solicitudes, y esta fue admitida a tramitación con 76 votos y necesitan, entiendo yo, 83 o algo así. ¿Ah? Bueno, ojalá Vamos a ver. entonces que los convencionales estén mirando hacia Lima, ¿eh? Hoy día. No es poca cosa. No, capaz que le Oye, guste la idea y la metan de aquí a las 12. bueno, imagínate lo que sería eso. No, Oye, faltar, va a digamos. quedar pendiente la provocación inicial de Pepe Out, que decir, oye, a lo mejor esto no se termina con el plebiscito de salida. Yo creo que tiene un punto allí. Entonces, Yo creo definitivamente que no se termina. que no se termina ahí, ¿eh? Claro. No. Oye, O sea, si es un que tercio tratemos de lo ese que tema se ha, bueno, a dejémoslo fondo, por todavía, sí. pero No, es que digo si que lo un tratemos a tercio de fondo lo que porque se ha es muy anunciado se importante. traduce en Constitución, el ajuste que hay que hacer en las leyes, olviden. O sea, la ley de la gravedad se está salvando por ahora. Claro, y ustedes dicen que habría que entrar a hacer cirugía mayor.
No, muy interesante. Yo les propongo que la próxima semana toquemos ese tema. Oye, a menos que de aquí hasta la próxima semana quizás en que estemos, pero No si controlamos, sí que... no controlamos la agenda, no la controla el gobierno, ¿cómo la vamos a controlar nosotros? Tal cual. Pero dejémoslo anotado en la pauta para que lo conversemos, porque me parece de total interés y muy al callo. Así es que, Darío Paya y Pepe Out, muchas gracias de nuevo, muy entretenido el programa de hoy. Buena semana. Y nos encontramos de todas maneras el próximo lunes. Buena semana. Chao, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.